Que el Señor les bendiga. Una vez más vamos a dar inicio a la clase de este día, el estudio que estamos llevando a cabo del Tabernáculo de Moisés. Gracias a todos los que están conectándose, los que van a conectarse y los que van a ver por diferido también el programa. Les damos gracias por participar con nosotros, por estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos nuevamente, como siempre lo hacemos, vamos a orar y a entregarle al Señor este tiempo. Hoy traemos cosas interesantes, importantes que aprender acerca del tabernáculo de Moisés, así es que vamos a orar y pedirle al Señor que su presencia esté con nosotros, que su Espíritu Santo nos guíe a través de su preciosa y bendita palabra. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos y te adoramos en esta hora, Padre Santo. Muchas gracias por la oportunidad que nuevamente nos concede, Señor, de abrir tu palabra, de poder sentarnos a tus pies, Señor, de poder ser enseñados por tu Espíritu Santo. Queremos suplicarte en esta hora, Señor, que abras nuestro entendimiento, que alumbres nuestro entendimiento para que podamos comprender cuáles son aquellas verdades que tú has dejado escritas en tu palabra, mi Dios. Queremos extraer los significados espirituales, entender qué es lo que tú quieres hablarnos, qué es lo que quieres decirnos, Señor, a través de todo este mobiliario del tabernáculo de Moisés. Te damos gracias, te honramos y te bendecimos en esta hora y te suplicamos, Señor, que no nos sueltes de tu mano, que nos sostengas a cada momento de tu mano, Señor, y que nos des la fuerza y la fortaleza para seguir adelante hasta alcanzar el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Te damos las gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga nuevamente. Vamos a dar inicio al estudio de este día. Hoy tenemos nuestra clase nuevamente y vamos a seguir aprendiendo del tabernáculo de Moisés. Nos habíamos quedado la semana pasada en lo que era el atrio. Habíamos estudiado con respecto ya a muchos aspectos del atrio, pero ahora queremos avanzar, queremos entrar hasta el lugar santo. Antes de entrar al lugar santo, quiero que veamos nuevamente las cortinas que estaban en la entrada del tabernáculo. Ustedes pueden ver ahí, esa foto la vimos la semana pasada y ahí estamos en el atrio todavía. Ahí se alcanza a ver la fuente de bronce. Al principio ahí está uno de los sacerdotes trabajando en el altar del holocausto. Al fondo podemos ver básicamente lo que es la cortina que era para poder entrar, la cortina que estaba para poder entrar hasta el lugar santo. Y en la parte de arriba, ahí estaba lo que vamos a estudiar precisamente el día de hoy, que es las cubiertas o la cortina que estaba en ese lugar. Ahora, eso era el atrio, eso era básicamente donde el pueblo de Israel incluso podía entrar con el animalito que había decidido poder ofrecer al Señor en ofrenda. Pero también vamos a estudiar ahora lo que es el tabernáculo. El tabernáculo en sí es realmente el lugar santo y el lugar santísimo. Es el mobiliario que estaba al centro, si se puede decir de esa manera, del atrio. El atrio era todo lo que lo rodeaba. Y estaba el tabernáculo con el lugar santo y el lugar santísimo, que ese tenía una cobertura. Eso es lo que vamos a iniciar el día de hoy, viendo acerca de las coberturas, de las cortinas que tenía el tabernáculo. Para eso quiero que vayamos a la escritura, que vayamos específicamente a Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26 y en el versículo del 1 al 6, ahí podemos iniciar con esta parte del tabernáculo. Recordemos que todo esto era movible, se podía mover, se quitaba, se doblaba para poder avanzar en el caminar cristiano con el Señor. El tabernáculo entonces simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Nuestras vidas, nosotros como familias, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos constantemente tener la presencia de Dios en medio nuestro. Por eso es que la Escritura nos habla del tabernáculo de Moisés y nosotros necesitamos conocer este tema. Porque al nosotros conocerlo, podemos saber qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas, qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros.
Así es que la presencia de Dios no debe de faltar en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestro caminar cristiano, en medio de nuestra casa. Nosotros tenemos que ser portadores de la presencia de Dios. Tenemos que buscar, anhelar que la presencia de Dios esté con nosotros. Valga mencionar, recordar que cuando el pueblo de Dios veía la nube, el pueblo de Israel veía la nube de Dios sobre el tabernáculo, ellos podían estar tranquilos en sus tiendas, en sus actividades diarias. Pero si uno de los israelitas veía que la nube de Dios, que la columna que significaba la presencia de Dios se levantaba o se desvanecía, inmediatamente Moisés y los líderes del pueblo de Israel entendían que Dios estaba pidiendo que nosotros debemos movernos, que el pueblo debía de moverse. Esto también es una lección importante para nosotros. Dios tiene un tiempo específico para cada persona, para cada lugar y para cada situación. Muchas veces ya no sentimos la presencia de Dios. Muchas veces ya no sentimos que nos está edificando el lugar donde estamos. Oremos, supliquémosle a Dios que no vaya a ser problema nuestro porque su presencia se haya ido o por algún pecado, pero si es Dios quien se ha levantado y se está moviendo para que nosotros hagamos avances, nosotros debemos de entender, nosotros debemos de conocer a Dios para saber cuándo movernos, cuándo detenernos con Él siendo nuestra guía en nuestro caminar. Israel sabía entonces que cuando la nube de la presencia de Dios se levantaba, era momento de doblar cada parte, de guardar todos los utensilios del tabernáculo y poder moverse al siguiente campamento con Dios. Ahora, en Éxodo capítulo 26, ahí es donde vamos a ver ahorita las cubiertas que tenía el tabernáculo. Dice Éxodo 26 y el versículo 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Todo detalle que Dios está dando con respecto al tabernáculo nos muestran una verdad espiritual, nos muestran algo, un mensaje oculto que nosotros debemos de entender. Dice que iban a ser 10 cortinas de lino torcido. Dice que iba a tener azul, púrpura, carmesí y lo harás con querubines de obra primorosa. Estos colores ya vimos su significado, no lo voy a repetir una vez más para que no nos avance más el tiempo, pero ya vimos el significado de cada uno de ellos. Esta primera cortina, esta primera cobertura, básicamente era la que se podía ver cuando el sacerdote entraba al lugar santo. Cuando el sacerdote, aquí en el lugar santo ya el pueblo de Israel no podía entrar. Únicamente el sacerdote podía entrar a limpiar, a poner, cambiar la luz que había en el candelero, a poner los panes en la mesa de la proposición o bien para encender el incienso y ofrecerlo al Señor. Únicamente el sacerdote podía entrar al lugar santo. Ninguno del pueblo de Israel podía entrar ahí. Ahora, para nosotros es otro mensaje importante que debemos de aprender. Todos nosotros como pueblo de Dios somos llamados no solamente a entrar al atrio, somos llamados a entrar al lugar santo y todavía más aún a entrar al lugar santísimo, porque el velo ya se ha roto. El velo fue roto cuando el Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él murió por medio de su cuerpo, por medio de su sangre derramada. Dice la carta a los Hebreos que nosotros tenemos acceso, tenemos entrada hasta el lugar santísimo por el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar muy agradecidos porque para Israel ellos tenían limitaciones. Ellos tenían restricciones de poder entrar hasta el lugar santo y menos al lugar santísimo. Pero para nosotros ya no hay ningún tipo de restricción. La restricción ahora nos la ponemos nosotros mismos. Si no queremos entrar, si el pecado, si la carne, si los afanes nos impiden entrar hasta el lugar santo, ya ese es trabajo nuestro que debemos de romper el velo de nuestra carne, de nuestra propia carne, para poder tener
entrada, para poder tener acceso hasta el lugar santo y también hasta el lugar santísimo. Así es que, en primer lugar, estaba la primera cortina, se dice, pero era una cobertura que estaba encima del tabernáculo. Esta era una cortina de lino. Cuando el sacerdote entraba y él veía hacia arriba, él podía ver inmediatamente todo blanco. Blanco porque era el lino. Si bien es cierto, dice que había color azul, púrpura y carmesí, estos eran los linos. Esta era una cortina entretejida con estos colores, pero hay algo más que también tenía esta cortina. Dice, estoy en el versículo 1 todavía, Éxodo 26:1, y dice: y lo harás con querubines de obra primorosa. Cuando el sacerdote elevaba su mirada hacia el techo, hacia esta primera cortina del tabernáculo, él podía ver colores azul, púrpura, carmesí, por supuesto blanco, pero entre medio estaban entrelazados, en medio de las cortinas estaban tejidos o bordados querubines. Eso era algo hermoso, pero todo eso tiene un significado que poco a poco vamos a ir entendiéndolo conforme vayamos entrando al estudio de este día. Dice el versículo 2 entonces: la longitud de una cortina de 28 codos y la altura y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrá una misma medida. Versículo 3. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Versículo 6. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. No es fácil, no es fácil. Yo me sorprendo siempre de la capacidad de Moisés, cómo vio cada detalle y cómo Moisés debía de replicar cada uno de los detalles que Dios le estaba dando para poder hacerlo exactamente como Dios se lo había mostrado allá en el monte del Sinaí, cuando habló con él y le dio todo lo que era el diseño del tabernáculo. Ahora, vamos poco a poco. Veamos una imagen más. Quiero que veamos esta imagen de cómo se veían las cortinas, las cubiertas. Ahí usted puede ver, ese era el tabernáculo, el lugar santo donde está el candelero, y en la parte de atrás está ese humito, es la presencia de Dios que salía del arca del pacto. Ahí podemos ver las 4 cortinas que estaban cubriendo este tabernáculo. Vemos al lado izquierdo, vemos la entrada, la cortina de la entrada para, valga la redundancia, entrar al lugar santo, y la segunda cortina para entrar al lugar santísimo. Ahí entonces podemos ver lo que eran las 4 cortinas que tenía el tabernáculo de reunión. Hay una imagen más que yo también quiero mostrarles, y esta imagen es la de las 4 cortinas, si se puede decir de esa manera. Son las 4 cortinas que estaban una encima de la otra. Eran 2 cortinas y 2 cubiertas. La primera es la cortina de colores, o la cortina de lino que vimos en el versículo 1. Ahí dice que es de colores, pero porque tenía los hilos lazados. La segunda cortina que estaba era la cortina de pelo de cabra. La tercera era una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Todo eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor, qué es lo que significa. Y la última cortina, que se podía ver desde cualquier punto alrededor del tabernáculo, era la cubierta de pieles de tejón. Estas eran las 4 cortinas, las 4 cubiertas que tenía lo que era el tabernáculo, y cada una de ellas representa algo para nosotros. Veamos en primer lugar la primera cortina. Aquí hemos leído desde el versículo 1 hasta el versículo 6 que era la cortina de lino.
torcido, que tenía los querubines, tenía medidas, tenía detalles específicos que nosotros debemos en esta hora analizarlos y estudiarlos para entenderlos. Dice entonces en primer lugar el versículo 2, estoy en Éxodo 26 y el verso 2 dice, la longitud de la cortina es de 28 codos. 28. Quiero mostrarles una imagen más. En esta imagen nosotros podemos ver las medidas que tenía la primera cortina. La primera cortina era la cortina de lino y ahí dice que tenía 28 codos de largo. Luego tenía 4 codos de ancho esta cortina. Luego eran 2 grupos de 5 cada uno. Si usted se recuerda, leímos que iban a ser 10 cortinas en total. Luego dice que eran 50 corchetes. Estos corchetes son ganchos. Usted puede ver ahí en la imagen, están señalados con unas flechas. Esos ganchos o argollas donde iban a hacer unión entre las 10 cortinas. Esos eran los corchetes o los ganchos o las argollas. Esos iban a ser 50 corchetes y el Señor dijo que iban a ser hechos de oro. Cada uno de estos detalles tiene un significado para nosotros. Ahora, veamos. En primer lugar, dice que el largo de esta cortina de lino iba a tener de largo 28 codos. Los 28 codos, pero antes de ver el largo, yo quiero que veamos, porque el Señor había dicho que eran 10 cortinas. Si usted lo leyó conmigo en el versículo 1, 26:1 dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas. Eran 10 cortinas una sobre la otra que iban a estar unidas por esos corchetes. Esos 50 corchetes de oro iban a unir estas 10 cortinas. En primer lugar, el número 10 nos habla de la ley porque hay 10 mandamientos. El número 10 nos habla de la ley, pero estas cortinas iban a ser de lino torcido. Cuando se refiere al lino torcido, no es que iban a estar torcido, como normalmente nosotros conocemos, sino que el lino, el torcido, en el hebreo, la palabra que se utiliza es para referirse a un hilo de seda, a un hilo de algodón. Eso era a lo que se refería un lino torcido, pero lo que sí podemos entender es que era de color blanco e iba a tener los otros hilos de los otros colores entrelazados entre esa primera cortina. Así es que eran 10 cortinas y el número 10 nos habla de la ley porque hay 10 mandamientos. Pero el lino en la Biblia, el lino nos habla de justicia. Las acciones justas de los santos, de eso nos habla el lino en la Biblia. Así es que en primer lugar, nosotros con esta cortina lo que podemos entender es que nosotros podemos cumplir, o esta cortina, mejor dicho, lo que nos muestra es Cristo. Cristo cumpliendo la ley. Cristo haciendo justicia al cumplir la ley, los mandamientos de Dios. Si ustedes se recuerdan el Evangelio de Mateo capítulo 5 y el versículo 17, Mateo 5, 17, el Señor Jesús dijo, porque yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley, no a quebrantar la ley ni los mandamientos. Así es que esta cortina nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue capaz de cumplir la ley de Dios, haciendo justicia, haciendo la ley haciendo la justicia por medio de la ley. Así es que cuando el sacerdote veía el cielo de ese lugar santo, la parte superior del lugar santo, lo que el sacerdote estaba viendo era a Cristo. Era viendo cómo Cristo, él mismo, iba a venir a cumplir la ley. De hecho, también tenía los querubines. Los querubines dice que tenía bordados, esa cortina de lino tenía bordados los querubines. Y los querubines nos está hablando precisamente
nos habla de la presencia de Dios. Los querubines son seres celestiales dentro de los 4 rangos que hay de seres angelicales, si podemos decirlo de esa manera. Los querubines son las criaturas que están viviendo alrededor de la presencia de Dios, alrededor del trono de Dios. Quiero que veamos unos versículos porque la palabra se explica con la Biblia misma. La Biblia se explica ella misma. Nadie debe de inventarse nada. Nadie debe de creer que significa esto. La Biblia se explica por sí misma. En Ezequiel capítulo 10 nos habla precisamente de estos seres celestiales, los querubines. Por tiempo no puedo leer todo el capítulo, pero sería bueno que usted en su casa lo lea con tiempo, con paciencia. Dice Ezequiel capítulo 10. Voy a leer el versículo 1. Miré y he aquí que en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Todo este capítulo 10 de Ezequiel nos está hablando de los querubines. En el versículo 14, Ezequiel 10:14, ahí nos dice que cada uno de estos querubines dice que tenía 4 caras. Tenía la cara de la primera. La primera era el rostro del querubín. La segunda era un rostro de un hombre. La tercera cara era de león y la cuarta era cara de águila. Los querubines tenían estas diferentes caras, 4 caras. Ahora, estoy corriendo para poder entender qué es lo que significan los querubines. Aquí en este capítulo 10 de Ezequiel, entonces nosotros podemos ver cómo se está hablando de los querubines. Pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 4, en Apocalipsis capítulo 4 y en el versículo 8, ahí se nos hablan de los 4 seres vivientes. Cuando se refiere aquí en Apocalipsis a los 4 seres vivientes, se está refiriendo a los querubines, porque en Ezequiel dice que los querubines tienen 4 rostros, lo que dice aquí en Apocalipsis 4:7 también. Pero lo que yo quiero que nosotros podamos ver es qué es lo que hacen los querubines cuando están en la presencia de Dios. Dice Apocalipsis 4 y el versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, de hecho estas 6 alas, dice Isaías, que con 2 alas vuelan, con 2 alas cubren su rostro por la santidad de la presencia de Dios y con las otras 2 alas cubren sus pies. Por eso es que ellos tienen 6 alas, los querubines, pero dice que ellos están alrededor. Dice que tienen 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los querubines son esos seres celestiales o angelicales que están en la presencia de Dios, en la presencia misma de Dios. Así es que por estas escrituras nosotros entendemos que los querubines nos hablan de la presencia literal de Dios y de su santidad. Dentro de los 4 niveles de ángeles o seres celestiales podemos encontrar, están los ángeles, que eso es más común de poder ver cuando el Señor abre nuestros ojos. Podemos ver ángeles, existen los ángeles, eso lo dice Hebreos capítulo 1 y el versículo 14. Luego están los arcángeles. Los arcángeles son los que Dios designa para guardar, para cuidar a ciertos ministros, ministerios, iglesias o ciudades. Los arcángeles. Luego, en tercer lugar, están los querubines. Los querubines son estos seres celestiales que están en la presencia de Dios. Ellos están día y noche diciendo: Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y el cuarto de los rangos de los niveles de los seres celestiales, ahí encontramos a los serafines.
Interesante estos 4 diferentes grupos que hay en el cielo: ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Pero quiero que veamos un versículo más con respecto a los querubines. No estamos estudiando todos los seres angelicales o celestiales, pero estamos viendo específicamente a los querubines. Dice el Salmo 80. Salmo 80 y el versículo 1 dice: Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandeces. Una vez más, por tercera ocasión, estamos viendo un versículo más que los querubines nos muestran, nos hablan de la presencia de Dios. De eso nos están hablando los querubines. Así es que esa primera cortina, que era blanca, que eran 10 cortinas, que eran de lino torcido blanco, que tenía querubines bordados. Eso era lo que el sacerdote podía contemplar cuando elevaba su mirada y veía hacia esa primera cortina que estaba en el tabernáculo. Valga mencionar, valga decirles, en el atrio la luz que había era la luz natural, la luz del sol era la que entraba al atrio, porque el atrio no estaba cubierto, era era la intemperie. Pero cuando el sacerdote entraba al lugar santo, ahí no había ningún tipo de luz natural. No entraba la luz del sol, no entraba la luz de la luna. La luz que había en el lugar santo era la que alumbraba el candelero. El candelero, cuando lo estudiemos, vamos a ver que tenía 7 lámparas. Y esas lámparas los sacerdotes debían de ponerle aceite y luego encenderlos. Ese era el candelero, por eso se le llama así candelero, y esa era la única luz que había en el lugar santo. En el lugar santísimo no había ningún tipo de luz. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios llenaba ese lugar. No necesitaba luz de vela, no necesitaba luz de sol ni de luna, porque la presencia de Dios era el que llenaba al lugar santísimo. Pero regresemos, ahorita estamos viendo las cubiertas que tenía el lugar santo. Si vemos una vez más, estamos hablando aquí de la cubierta de lino. La de lino, estamos hablando de que tenía 28, las medidas, veamos ahora las medidas, tenía 28 codos de largo, tenía 4 codos de ancho, 2 grupos de 5, tenía 50 corchetes y estos corchetes o ganchos eran hechos de oro. Ahora, veamos estas medidas rápidamente para poder avanzar y ver las otras 3 cubiertas o cortinas. Tenía en primer lugar 28 codos de largo. El número 28, ¿de qué nos está hablando el número 28? En primer lugar, el número 28 es cuando nos da como resultado cuando nosotros multiplicamos 7 por 4. 7 por 4 nos resulta el número 28. El número 7 en la Biblia nos habla de perfección y el número 4 en la Biblia nos habla de los 4 puntos cardinales. Nos está hablando básicamente de universalidad. De eso nos habla el número 4. El número 7 nos habla de perfección y el número 4 nos habla de universal, de algo universal. Así es que lo que nosotros entendemos es que el número 28 representa la perfección universal. Y fíjese qué importante esto, porque cualquiera de nosotros puede justificarse y puede decir, ay, pero es que nadie va a ser santo, nadie puede ser perfecto en esta vida. Y dice, pero Jesús era perfecto. Ah, sí, pero es que Él era el Hijo de Dios. Mira, a mí me encantaría, y de hecho en la clase de la vida de Cristo, al final se las vamos a dejar la vida de Cristo, la clase, para que ustedes la puedan también estudiar y examinarla un poco. Cuando hablamos en la vida de Cristo, en esa clase, nosotros vimos y estudiamos la genealogía del Señor Jesús. Y en la genealogía, Jesús venía de Ruth, que era una mujer gentil. Él tenía a Tamar, que era una mujer que se vendió, ¿verdad? Se vendió
después por dinero. Entonces, tenemos una variedad de personas en la genealogía de Jesús que no tienen muy buena reputación en la Escritura. Pero ¿de qué nos habla eso? ¿Por qué están escritos en la genealogía de Jesús? Porque todos ellos, de alguna manera, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Así es que Jesús tenía la naturaleza que también nosotros tenemos, la naturaleza humana dentro de nosotros. De hecho, Rahab la ramera está dentro de la genealogía de Jesús y era una ramera. ¿Qué significa? Que Jesús tenía en sus genes todo esto que le habían heredado sus antepasados humanos. Pero Él era 100% Dios, que Él pudo vencer su naturaleza humana enseñándonos, mostrándonos a nosotros que sí se puede. La perfección cristiana se puede alcanzar. La Escritura nos lo dice, el Señor Jesús constantemente nos lo ha dicho en su palabra. Dice Mateo capítulo 5 y el versículo 48. Mateo 5:48 dice el Señor Jesús: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos también es perfecto. La primera cortina, dando una medida de 28 codos de largo, lo que nos está hablando a nosotros es que Dios pide una perfección universal, una perfección para todos sus hijos. Usted y yo debemos de caminar como cristianos creyendo que sí vamos a poder, que sí podemos alcanzar la perfección. Ya les cité lo que dice Mateo 5:48. Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos también es perfecto. En el tabernáculo nosotros podemos ver que Dios nos pide más, nos demanda más. Conforme vamos avanzando, caminando, profundizando en el tabernáculo, vemos que las exigencias son mayores. Y esto no es por casualidad. Mientras más cerca estemos de Dios, menos pecado, menos carne debe de haber en nosotros, porque mientras más nos acercamos a la luz, más nuestras manchas se pueden ver para poderlas limpiar. Es por su gracia que lo podemos lograr. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora quiero citar un versículo más. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4 y el versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Sí se puede ser perfecto. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos perfectos, porque Él nos ha dejado ya el camino. El problema es que muchas veces no queremos seguir las pisadas de Jesús, no queremos caminar como Jesús caminó, queremos vivir como nos dé la gana o como el mundo nos diga, queremos acomodarnos a este siglo y Dios no pide eso, Dios no quiere eso. Dios, por medio del tabernáculo de Moisés, nos muestra que Él quiere un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo dispuesto. La cortina de lino torcido medía 28 codos de largo y el número 28 nos habla de perfección universal. Todos tenemos que ser perfectos. ¿Pero qué estábamos leyendo? Proverbios capítulo 4 y el versículo 18. ¿Cómo es la senda de los justos? ¿Cómo debe de ser mi caminar delante de Dios y delante de los hombres? Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Dios nos ha dejado el camino que debemos de seguir para poder alcanzar la perfección. Por eso es que esa primera cortina de lino torcido, medía 28 codos de largo, que nos está hablando el número de 28 de perfección universal. A todos se nos pide la misma medida, se nos pide perfección. Ahora, luego dice que de ancho la cortina tenía 4 codos de anchos. Los 4 codos, ya vimos que el número 4 nos habla de universalidad,
¿verdad? Ya lo estuvimos viendo. Luego dice que eran 10 cortinas. Así lo dice Éxodo capítulo 26 y el versículo 1 que leímos desde el principio. La primera cortina dice que iban a ser 10. La cortina de lino iban a ser 10 cortinas unidas. Iban a estar en 2 grupos. ¿Qué significa esto? Que iba a ser un grupo de 5 y otro grupo de 5. El número 2, 2 grupos. El número 2 nos habla de testimonio. Porque dice la palabra de Dios que por boca de 2 o 3 testigos debes de hacer constar un asunto. Así es que el número 2 nos habla de testimonio. Pero dice que eran 5 y 5 cortinas. El número 5 nos habla de la gracia. Y esto es esperanzador para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el número 5 nos habla de gracia y esta primera cortina nos está hablando de que la perfección la vamos a poder obtener por medio de la gracia de Dios en nuestras vidas. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad humana, no es en nuestros propios méritos o en nuestras propias justicias. No, es por la gracia de Dios que nosotros podemos alcanzar la perfección divina. Luego dice que eran 50 corchetes o ganchos que iban a unir todas estas 10 cortinas, 50 ganchos o corchetes. Estos ganchos, bueno, en primer lugar el número 50 nos habla de Pentecostés. ¿Sabe por qué? Precisamente porque la fiesta de Pentecostés se celebró 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua se celebró la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés, según el libro de los Hechos, nos habla de liberación, nos habla de redención, nos habla de restauración. El número 50 nos habla de restauración, nos habla de Pentecostés. De eso nos habla el número 50. Pero luego dice que debían de ser esos corchetes o esos argollas o esos ganchos debían de ser hechos de oro. Y el oro en la Biblia nos habla de divinidad, de la naturaleza divina de Cristo. Una vez más, el número 5 que nos habla de gracia, el oro que nos habla de la naturaleza divina de Dios. Todo esto nos está mostrando que nosotros sí podemos alcanzar la perfección cristiana, pero es por medio de la gracia de Dios y por medio de la naturaleza divina de Dios implantada en nuestras vidas. Vea por favor conmigo lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 4. Primera de Pedro 1 y el versículo 4 y 5 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Oiga, para nosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros somos guardados por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Soy lo que soy, decía el apóstol Pablo. Es la gracia de Dios la que nos ayuda, la que nos capacita. ¿Sabe qué es gracia? Gracia es ese favor inmerecido que recibimos de parte de Dios, pero también gracia es ese poder que nosotros recibimos para poder hacer la voluntad de Dios. De eso entonces nos hablan las medidas que estaban en la primera cortina de lino torcido. Regresemos una vez más y veamos la imagen de las cortinas. Esta imagen nos habla, la primera cortina, dice ahí la cortina de colores, pero la segunda cortina era la cortina de pelo de cabra. La cortina de pelo de cabra, ahí está básicamente de color negro, porque así era. Así eran las cabras en ese momento, en esa parte del mapa.
en donde estaba el pueblo de Israel, las cabras que habían en ese lugar eran negras. Así es que veamos a ver de qué nos habla esta segunda cobertura, esta segunda cortina, que era la cortina de pelo de cabra. Regresamos a Éxodo capítulo 7 y el versículo, estoy en Éxodo 26, 7. Dice, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Esta es la segunda cortina. La primera fue la cortina de lino y dice ahora la cortina de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Oiga, 11 cortinas harás. Dice, la longitud de cada cortina será de 30 codos. Y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Versículo 9. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión. Y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce. Aquí no iban a ser de oro, aquí iban a ser de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. La segunda cortina que tenía el tabernáculo era la cortina de pelo de cabra. Como ya vimos en la imagen anterior, ahí nosotros pudimos ver que estaba de color rojo, y esto no es casualidad. Estaba de color negro. No es casualidad, porque para ese momento y en ese lugar, las cabras que habían ahí eran cabras en su mayoría de color negro. Eran de color negro. Así es que, ¿de qué nos hablan las cabras? Las cabras en la Biblia nos habla de separación. Las cabras nos habla de separación, y específicamente cuando las cabras está unida al número 11. ¿Cuántas cortinas de cabra iban a ser? Iban a ser 11 cortinas unidas siempre por los corchetes, unidas por esos ganchos. Ahora no iban a ser de oro, iban a ser de bronce, dijo lo que leímos hace un momento. Estas 11 cortinas nos están hablando de separación, porque están ligadas con el número 11. En la Biblia vemos repetidas veces el número 11. Por ejemplo, hay 11 tribus de Israel. Y alguien puede decir que no son 12. Sí, son 12. Hay 11 tribus de Israel, porque la tribu de Dan, que es la tribu número 12, bueno, no necesariamente en ese orden, ¿verdad? Pero una de las 12 tribus es la tribu de Dan. La tribu de Dan fue quitada, fue sacada en la soberanía de Dios. Él decidió quitar a la tribu de Dan de entre las 12 tribus, y Dios colocó a la tribu de Manasés en lugar de la tribu de Dan. ¿Quiere verlo conmigo? Eso está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7 y el versículo 4. Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Desde el versículo 5 hasta el versículo 8, ahí se dan cada una de las tribus, se menciona. Básicamente es lo mismo. Y dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Luego dice, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Aser, Neftalí, la tribu de Manasés. 12,000 de cada una de las tribus, pero menciona a la tribu de Manasés. Todos nosotros sabemos que Manasés no fue uno de los hijos de Jacob. Manasés fue el hijo primogénito de José.
Pero Dios decidió en su soberanía quitar a la tribu de Dan. Por eso es que nosotros entendemos que hay 11 tribus en Israel y la 12ª fue suplantada o sustituida por la tribu de Manasés. Pero Manasés era el primogénito de José. Después menciona aquí siempre en el versículo 7, Apocalipsis 7:7, la tribu de Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón y Benjamín. Ahí están los 144,000. El punto es, el número 11, cuando está relacionado con cabras, habla de separación. Dios separó a la tribu de Dan. Hay un propósito espiritual por eso. Por el tiempo no puedo hablar de eso ahorita. En otras ocasiones lo he hablado en otras clases. Pero bueno, sigamos. También hubieron 11 discípulos. Porque Judas, el Iscariote, Judas el traidor, vendió a Jesús y se suicidó. Él se mató, quedaron 11 discípulos y vino Matías. Dios señaló que Matías sustituyera a Judas. Pero por un momento quedaron 12 discípulos hasta que el Espíritu Santo aprobó que Matías fuera el sustituto de Judas Iscariote o Judas el traidor. Así es que esta cortina, la cortina de pelo de cabra, nos está hablando de separación. Hay un versículo más que está en Levíticos. En Levíticos capítulo 4 y el versículo 22. Levíticos 4:22, ahí se nos está hablando de cuando un jefe peque por ignorancia, por yerro. Dice en Levíticos 4:22, cuando pecare un jefe e hiciere por yerro o por error, por ignorancia, algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por sus ofrendas un macho cabrío sin defecto, que iba a presentar como ofrenda a Dios por su pecado de yerro. El jefe iba a presentar un macho cabrío, o sea, una cabra macho. Eso era lo que iba a presentar como una ofrenda. Así es que una vez más, este versículo nos muestra y nosotros podemos entender la verdad espiritual que Dios quiere que haya una separación del mundo, una separación de nuestra carne, una separación de nuestra naturaleza de pecado, pero para poder nosotros unirnos a Cristo, a sus mandamientos, ser santos como Él también es santo. Por eso esta segunda cortina nos está hablando de separación. Separación. Dios quiere que su pueblo viva en santidad. Dios no quiere que nosotros como sus hijos nos acomodemos a este mundo. Dios quiere que nosotros seamos separados. Eso es santidad. Santidad significa separación del mundo, pero significa unión a Cristo. Eran 11 entonces, 11 las cortinas que había en esta segunda cortina. Era de pelo de cabra, las 11 cortinas. Ahora veamos rápidamente las medidas. El tiempo se me ha agotado. Tengo 3 minutos para terminar. Las medidas de la cortina de pelo de cabra. Dice que debían de ser de 30 codos de largo y 4 codos de ancho. El número 30 nos está hablando de ministerio y de servicio. En Números capítulo 4 y el versículo 3, Números 4:3, nos dice: de edad de 30 años, oiga el número 30, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Así es que el número 30 nos está hablando de ministerio, pero también nos habla de servicio. El número 4, ya todos nosotros sabemos, lo hemos dicho, que nos habla de universalidad. ¿Qué entonces es lo que entendemos de las 11 cortinas de pelo de cabra? Estas 11 cortinas nos están hablando de separación, y el largo de los 30 codos, el largo nos está hablando del ministerio del sacerdote. Esto es que
podamos asegurar que el sacerdote debe de vivir una vida separada, una vida apartada, consagrada para poder ministrar a Dios, para poder servir al Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Dios está pidiendo que nosotros también vivamos una vida de separación, una vida de consagración. Miren lo que dice Levíticos 22:2. Levíticos 22:2 dice: di a Aarón era el sacerdote, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas de los hijos de Israel, que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere que nosotros también vivamos una vida separada. De eso nos habla esta cortina. Ahora, una vez más, si nosotros notamos en Éxodo 26:9, dice que las cortinas eran 11, pero también debían de estar en dos grupos, un grupo de 5 y otro grupo de 6. El número 5, como ya lo dijimos, nos habla de gracia, pero el número 6 nos habla del hombre. ¿Por qué el número 6 nos habla de hombre? Porque dice en Génesis que el sexto día Dios hizo al hombre. Por eso es que el número 6 nos habla del hombre, nos habla, es el número de hombre. Así es que nosotros podemos entender que las divisiones, 5 y 6 cortinas de pelo de cabra, esta división nos está hablando del hecho de que Dios, por medio de su gracia y de su misericordia, Dios nos ha provisto del camino para que todos nosotros seamos separados, seamos consagrados para servirle a Él. El tiempo se nos fue bastante rápido, no pudimos avanzar y terminar con las otras dos cubiertas, pero vamos a dejarlo hasta acá. El tiempo se nos terminó. Vamos siempre a darle gracias a Dios y a despedirnos porque hemos aprendido algo nuevo en esta clase. Hemos aprendido que Dios quiere que nosotros cada día seamos más perfectos, que seamos como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Pero Dios también quiere que nosotros vivamos una vida de separación. No lo que hace Vicente, hace toda la gente. Que nosotros como cristianos podamos ser separados, vivir consagrados para Dios. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos diste, Señor, de estudiar tu palabra. Yo te suplico en esta hora, Espíritu de Dios, que selles cada uno de los versículos, cada una de las palabras que hemos visto en esta noche, Señor, de los significados, que nos ayudes a recordarlos para que podamos caminar, para que podamos vivir, Señor, esa vida de perfección, de santidad que tú nos has llamado a tener. Te suplico una bendición especial para todos aquellos que nos han de escuchar, Señor, en el futuro. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros en esta clase. Que el Señor les bendiga y con la ayuda del Señor la próxima semana vamos a seguir estudiando las coberturas, las cortinas que tenía el tabernáculo de Moisés. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.